Bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores, en este espacio nos encontramos una vez más para hablar de las últimas noticias y novedades que han sacudido las agendas de los medios de comunicación. Hoy, quiero abordar una noticia que ha dejado a todos sorprendidos, la desgarradora declaración de Neslihan Atagul, quien ha compartido con sus seguidores que está dispuesta a criar a su hijo sola, enfrentando de manera valiente una situación sumamente difícil. Si quieres enterarte de todos los detalles de esta historia, quédate conmigo hasta el final del video. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y dar like a este video si te interesa el mundo de las celebridades y sus historias personales. Comencemos. El matrimonio de Neslihan Atagul y Kadir Doğulu, una de las parejas más queridas y admiradas del ámbito televisivo turco, ha llegado a su fin de manera abrupta y sorpresiva. Lo que parecía ser una relación sólida y llena de amor terminó en medio de declaraciones inesperadas que dejaron a todos atónitos. La última intervención pública de Neslihan Atagul ha sido como un verdadero bombazo, no solo para sus seguidores, sino también para el mundo de las revistas del corazón. La actriz compartió su angustia y reveló que la causa de la ruptura fue una profunda crisis de confianza. Según sus palabras, Kadir Doğulu había dejado de confiar en ella, lo que la llevó a tomar la dolorosa decisión de criar a su hijo por su cuenta. Esta revelación ha generado una ola de comentarios y especulaciones, y hoy les traigo todos los detalles. A lo largo de su matrimonio, Neslihan Atagul y Kadir Doğulu enfrentaron varios desafíos, como cualquier pareja. Sin embargo, lo que parecía ser una relación que superaría todas las pruebas del tiempo, finalmente se rompió debido a una crisis de confianza que afectó profundamente a la pareja. Según fuentes cercanas, Kadir Doğulu comenzó a dudar de la lealtad de su esposa, lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a la separación definitiva. En un acto que sorprendió a muchos, Doğulu solicitó una prueba de ADN para confirmar la paternidad de su hijo, una solicitud que no solo dejó en shock a Neslihan, sino que también hirió su corazón profundamente. Atagul, visiblemente afectada por este acto, comentó en una de sus declaraciones: "Lo que más me dolió fue que Kadir no confiaba en mí. El hecho de que no me creyera como mi esposa pesaba más que cualquier otra cosa. De hecho, fue él quien hizo el mayor daño a nuestro vínculo al hacerse esa prueba. Nunca pensé que haría algo así". Las palabras de Neslihan resonaron en los medios, generando un torrente de apoyo por parte de sus seguidores y compañeros de profesión. Tras la ruptura, Neslihan Atagul se vio obligada a lidiar con los rumores que comenzaron a circular sobre su vida privada, especialmente acerca de una nueva relación con un hombre llamado Burak. Aunque la actriz fue muy clara al respecto, muchos medios especularon que la relación con Burak había comenzado mientras ella aún estaba casada con Kadir. Sin embargo, Atagul desmintió categóricamente estos rumores, explicando que su vínculo con Burak comenzó solo después de la separación. En sus propias palabras, Neslihan declaró: "Mi relación con Burak nunca comenzó durante mi matrimonio con Kadir. Todo lo que se dice sobre esto es mentira. Después de que terminé mi matrimonio, me acerqué a Burak. En lugar de confiar en mí, Kadir creyó en estos rumores y esto provocó que nuestro matrimonio terminara". Estas declaraciones no solo aclararon la situación, sino que también revelaron una vez más la desconfianza que había marcado el final de su relación con Kadir Doğulu. A pesar del dolor que vivió durante este proceso, Neslihan Atagul se mostró decidida a seguir adelante con su vida y concentrarse en lo más importante para ella, su hijo. En varias entrevistas, la actriz compartió que la llegada de su bebé le había dado una nueva perspectiva de la vida y la fortaleza para seguir luchando. "Estoy tratando de reorganizar mi vida. Estoy entrando en una nueva etapa junto a mi bebé. Lo criaré en un ambiente lleno de amor. Ahora estoy sola, pero esto me hará más fuerte. Mi hijo es mi mayor apoyo y motivación", dijo emocionada. Estas palabras reflejan la determinación de una madre dispuesta a hacer todo lo posible por brindar lo mejor a su hijo, a pesar de las dificultades. Un aspecto que ha llamado especialmente la atención es el silencio de Kadir Doğulu ante las declaraciones de su exesposa.
A pesar de la magnitud de la crisis y los rumores que rodean la ruptura, Doulu ha preferido mantenerse en silencio, sin emitir ninguna declaración pública sobre los detalles de su separación o la controvertida prueba de ADN. Este silencio ha generado diversas interpretaciones entre los seguidores de la pareja, algunos especulando que Doulu podría estar arrepentido de sus acciones, mientras que otros consideran que su silencio refleja la profunda tristeza que experimenta tras la ruptura. Sin embargo, lo cierto es que el silencio de Kadir Doulu ha mantenido en vilo a muchos, quienes se preguntan si alguna vez dará su versión de los hechos. A lo largo de este proceso tan doloroso, Neslihan Atagul ha contado con el apoyo incondicional de sus amigos más cercanos, quienes han sido su refugio en medio de la tormenta. Actrices como Burcu Biricik y Demet Özdemir, quienes son amigas de Neslihan desde hace años, no tardaron en expresar su solidaridad con ella a través de las redes sociales. Demet Özdemir, en particular, dejó un mensaje lleno de amor y apoyo, destacando la fortaleza de Neslihan. Todos sabemos lo puro que es el corazón de Neslihan. No tengo ninguna duda de que superará este proceso. Siempre se mantendrá erguida como una mujer fuerte. Estos mensajes de apoyo fueron muy significativos para Neslihan, quien pudo sentir el cariño y respaldo de sus amigas en un momento tan complicado. El tema de la prueba de ADN también provocó una gran controversia dentro de las familias de ambos. Se ha dicho que la familia de Kadir Doulu pudo haber influido en su decisión de solicitar la prueba, lo que aumentó aún más la tensión entre las dos familias. Por otro lado, la familia de Neslihan Atagul reaccionó de manera muy emocional ante lo sucedido. La madre de Neslihan expresó públicamente su dolor, diciendo: «Cuando veo lo que pasó a mi hija, se me parte el corazón. Ninguna mujer merece que se desconfíe de esta manera. Mi hija siempre ha hecho lo correcto, nunca ha engañado a nadie. Es imposible aceptar este trato que se le ha dado». Estas palabras reflejan el profundo dolor y rechazo que siente la familia de Neslihan ante la situación que vivió su hija. A pesar de todo el dolor que ha experimentado, Neslihan Atagul sigue adelante con la mirada puesta en el futuro. Ha declarado que ahora está más enfocada que nunca en el bienestar de su hijo, y que, aunque atraviesa un proceso doloroso, está decidida a seguir adelante con la cabeza en alto. He entrado en una nueva etapa en mi vida. Seguiré adelante con fuerza junto a mi bebé. Creo que todo en la vida sucede por una razón, y estas experiencias me han enseñado lecciones importantes. De ahora en adelante, me concentraré únicamente en la felicidad de mi hijo, aseguró. Esta declaración refleja la fortaleza de una mujer que, a pesar de las adversidades, sigue mirando al futuro con esperanza. El fin del matrimonio entre Neslihan Atagul y Kadir Doulu ha dejado una huella profunda en sus seguidores y en el mundo de las revistas del corazón. Su historia de amor, que muchos consideraron un cuento de hadas, terminó de manera inesperada debido a una crisis de confianza. A pesar del dolor, Neslihan ha demostrado una enorme fortaleza, decidida a seguir adelante por el bien de su hijo y a darle un nuevo rumbo a su vida. Esta historia nos recuerda lo importante que es la confianza en una relación y lo devastadora que puede ser la falta de ella. Sin duda, el camino que le espera a Neslihan Atagul es incierto, pero su determinación y su fuerza son inquebrantables.